Pues nuevamente un saludo a todas y a todos los que nos ven en esta ocasión en el programa Discusión de Grupo Cantón. Estamos aquí con un gran amigo mío que ya lo conocen, Demián, querido Diego. Demián Du, como le dicen. Demián Du Strong. El otro día estábamos saliendo de la conferencia de prensa y nada más vi como decían del Sonora Power. El puro Sonora Power, así es. Queda claro que más de una y un compañero te tienen envidia ahí en la conferencia matutina, yo creo, ¿no? Pues mira, yo no sé por qué, pero yo creo que tú, que eres mi amigo, puedes dar fe y testimonio de que siempre he sido muy abierto y sobre todo muy solidario, ¿no? Sí. Y no se trata esto de un juego en donde se busque que te quites tú para ponerme yo. Justo. Yo pienso que en esta para todos sale el sol. Exactamente, en esta lógica hay espacio para todos, no se trata de andarse agandallando. Quienes no me conocen ahí en la mañanera, pues porque no quieren, ¿no? Porque yo normalmente tengo total apertura y ganas de establecer lazos de amistad con el que sea, no me importa si es del medio más humilde, es decir, del canal de YouTube o del portal más humilde, o si es del periódico más acá, ¿no? Del país. Así, o sea, la verdad es que no tengo diferencia. Yo fíjate que sostengo la tesis, Diego, de que la única diferencia entre los periodistas de la Ciudad de México y los periodistas del interior del país, de los estados, es una cuestión de ubicación geográfica. La tecnología y también creo que la educación ha borrado mucho las fronteras que antes existían. Antes tú decías, uy, es periodista de la Ciudad de México, úfale, ¿no? Aguas, ¿no? Pónganse, háganle una reverencia al señor, porque es una lumbrera. Y no, creo que ahora ya esas diferencias están muy borradas. Ha habido quien pretende, pues con arrogancia, asumo yo, decir, por ejemplo, quién sí puede entrar y quién no a las mañaneras, por ejemplo, ¿no? A ellos no les corresponde determinar. Está claro, ¿no? Hay a quien también quiere decirnos cómo desarrollar nuestro trabajo, también, de cómo haces, por ejemplo, tu negocio, cuando lo más paradójico es que trabajan para medios de comunicación que algunos reciben subsidios del gobierno. La gran mayoría, ¿no? Y algunos otros reciben presupuesto del gobierno, ¿no? Entonces, pareciera ser que es un pecado capital además, que los medios que somos del interior del país, lo que le llaman aquí en la Ciudad de México la provincia, tengamos relaciones comerciales con los alcaldes de nuestros municipios o con los gobernadores de nuestros estados, cuando es un asunto en donde, bueno, estamos hablando de presupuesto público, y en donde, bueno, nosotros desarrollamos un trabajo y los gobiernos en sí, pues buscan vías de difusión correctas, ¿no? Y en este caso son los medios ya establecidos, o los medios alternativos también, como es en buena parte mi caso. Afortunadamente, bueno, no todos tienen estas taras ni estos prejuicios, y por ejemplo aquí en Grupo Cantón a mí me han abierto las puertas sin ningún problema. Ya eres columnista, uno de los más leídos, dicen los lectores. Órale, estoy escribiendo una columna todos los miércoles, ¿verdad? Que se llama precisamente Sonora Power. También en SDP Noticias me abrieron las puertas, ¿no? Entonces, afortunadamente hay muchos que no se van con la finta y entienden que hacemos un trabajo profesional, ¿verdad? Eso más que nada. Y aparte, tú que fuiste el precursor de que se impulsara esta reforma o que el gobierno pusiera el ojo en el tema del gas, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar o cómo ha sido toda esta revolución que se ha dado con la empresa de Gas Bienestar que va a impulsar el gobierno de la República? Y pues el comentario que ya hizo también esta Zurit Berenice Romero, ¿no? Si no me equivoco, la encargada de despacho de Profeco, de que ya hay un oligopolio en el gas. Tú que fuiste el que lo pusiste sobre la mesa y todo el rollo, ¿cómo ves el avance que va a tener el gas con este tema de los precios máximos, de que el Estado entre a competir como una empresa más? Eso va a ser muy interesante.
La verdad va. Fíjate, Diego y amigos, que es un proceso que nos tomó 7 meses, y ciertamente es un tema que surgió en la mesa de mi casa. Ok. ¿La de Sonora o la de aquí? No, la de Hermosillo. Ok, ¿no? ok. El asunto es que mi mujer, un buen día me dijo... Se quejaba de él. Debo recordar que fue por allá del 16 de diciembre. Okay, para cocinar el pavo. Y me dijo, oye, me dice, ¿qué pasa con el gas? Me dice, ¿no? Ok. Ella también es periodista, Okay. es Brisa Retano. ¿Qué pasa con el gas? ¿Por qué? Le digo, no, pues es que mira, cargué gas, ella se fija en ese detalle, ¿no? Mucho más que los hombres, ¿no? Sí. Y en Sonora se usa mucho el gas de tanque estacionario. Ok. Mucho más que el de cilindros, ¿no? ajá. Y es más palpable en el cilindro, porque en el cilindro tú compras un cilindro, por ejemplo, de 30 kilos, y te fijas que el costo se incrementa de manera importante, pues, porque hay una diferencia. En cambio, en el gas de tanque estacionario no, porque la costumbre o el hábito que tenemos los consumidores es decirle al que llega con la pipa, oye, pues ponle 500, ¿no? Y realmente pues nunca estás atento a cuántos litros fueron, ¿no? Y el asunto es que ella sí se puso a revisar y dijo, oye, es que hace un mes puse 500 pesos y me surtieron 52 litros, ¿no? Este mes puse 500 pesos y me surtieron 42. Y así lo empezamos a monitorear, y encima con otra efeméride, fíjate, lamentablemente también tienen esta costumbre los gaseros, sobre todo cuando los atienden las señoras de las casas, tienen la costumbre de despachar litros de menos, ¿no? Y entonces, porque no suben al techo a ver cuánto es, etcétera. Es difícil que las señoras anden ahí trepadas en el techo, que hagan completo, ¿no? Entonces, en esa ocasión le robaron, literal, porque a los 4 días se acabó el gas, pues, ¿no? Y entonces volvió a surtir gas, y entonces cuando ya poniendo atención en la cuenta, tú dices, oye, pues empieza a verse este problema. Tú sabes, Diego, que tenemos todas las herramientas informativas. El detalle es ponerle el ojo a alguno de los indicadores. Y yo a partir de ese momento empecé a ponerle marcaje personal, como dicen en el fútbol, al tema del gas, y a ver mes tras mes cómo estaba evolucionando el tema de los costos. Y resulta que lo que me encontré es que los precios estaban subiendo de manera increíble. En un solo mes, por ejemplo, entre diciembre y enero subieron 12%. ¿En Sonora? Ajá, en todo el país. O sea, lo monitoreaba a nivel doméstico, y ya luego a través de la herramienta que tenemos de las mañaneras, de Profeco. La Profeco presenta el informe. quienes tienen los precios y presentan un informe global de cómo están los precios del gas. En su momento el tema yo lo abordé y se lo planteé de esta manera al presidente de la República y al ahora ya ex procurador federal del consumidor. Se le extraña, ¿verdad? Ricardo Sheffield, y diciéndoles, ¿no?, que estábamos preocupados porque había un incremento paulatino en los precios del gas, en donde, bueno, habíamos encontrado que los distribuidores tienen márgenes de utilidad muy altos, y que además estaban incurriendo en esta práctica que ya reconoció Zurit, Berenice, que es el asunto de que ellos incurren en la práctica de ponerse de acuerdo entre sí para fijar el precio. Y el asunto es que en su momento no lo quería reconocer esto Ricardo Sheffield, no quería, o sea, en un principio ya yo planteé este tema el 22 de diciembre. Sí, lo recuerdo. Fuiste el primero, de hecho, ¿no? Así es. Lo planteé el 22 de diciembre y luego lo volví a plantear el día 4 de enero, que fue la primera rueda de prensa del año. Y Ricardo Sheffield me dijo en ese momento, es cierto, nada más que es una práctica que no es generalizada. Hemos detectado que lo hacen en Hermosillo, que es tu ciudad, me dijo, me tenía que dar la razón, y en Chetumal, en Quintana Roo. Pero el asunto es que ahí no paró, pues, o sea, yo me puse a monitorear correctamente los precios del gas, y más o menos en marzo volvimos a presentar el tema. Ya era para cuando se estaba yendo. O sea, ¿cuántas veces lo has presentado? El tema del gas 5 veces. O sea, fueron 5 veces que tuviste que presentarlo para que el gobierno accionara. Exacto. Y pusieran una empresa de gas, que no es para menos, No, no es para o sea, es una... Pero o sea, es interesante este marcaje personal que después de 5 veces ya dijeron, a ver, o sea, sí está pasando algo muy denso, y el presidente, a ver, pónganse a trabajar, y fue lo que obligó a hacer este tipo de cosas, ¿no? Puse en evidencia yo, Diego, porque le dije, mire, presidente,
está ocurriendo algo muy grave con el asunto del gas. Los precios del gas se incrementaron 34% a tasa anual, que es como tú que eres estudiante de economía, sabes que es la manera correcta de medir. Sí, pues, sí. Es difícil establecer un criterio, un parámetro de un mes a otro, puede ser un asunto estacional, puede haber situaciones, pero no, un 34% de marzo del 2020 a marzo del 2021, pues sí marca luces de alerta. Muy en específico en un asunto en donde el presidente hizo un compromiso público, ¿no? Y el compromiso es que no iban a incrementar los precios de la gasolina, del diésel, de la electricidad y tampoco del gas LP. Arriba de la inflación. Arriba de la inflación, exactamente. Es decir, que no iba a haber aumentos reales en términos reales, ¿no? Es decir, hasta la inflación está bien, ¿no? Tú sabes que además tenemos un problema de inflación un poco disparada. Bastante. 5.75% es el indicador más reciente, pero todo el origen se explica precisamente en el gas. Es decir, hay una discusión aquí de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y yo creo que el problema, y lo expliqué creo correctamente la otra vez que platicamos aquí, que el problema que tiene el gas como energético es incluso mucho más complejo que el que representa un aumento del precio de la gasolina, porque la gasolina sí tiene un impacto en el servicio de transporte público, en el transporte privado, en el transporte de carga, etcétera, pero el gas está presente en todas las cadenas de valor, pues, desde que tú te levantas en la mañana en tu casa, y si eres muy friolento, prendes el calentón, para tener agua caliente, hasta el hecho de que tú te preparas, pues, unos huevos estrellados, lo ocupas para todo, para la gran mayoría. Pero, y mucha gente cree que ahí se detiene, pues, el impacto del gas, y no, hay que pensar en industrias como la de los restaurantes, lo utilizan como insumo indispensable. Básico. La industria de los alimentos preparados, es decir, donde hacen salchichas, yogures, distintas cosas, pero más grave aún, en México la principal proteína es el huevo, y en segundo lugar está el pollo. Vivimos de las gallinas. La carne de cerdo, tengo entendido que es el tercer lugar en términos de proteína. En cuarto lugar está el pescado. Por allá en el sexto lugar está la carne de res, ¿verdad? Es que es más cara. Es más cara. Pero el asunto es que en todas estas cadenas, excepto quizás en la producción de carne de res, está muy presente el insumo del gas, de utilización del gas, en la crianza, en lo que tiene que ver con las gallinas ponedoras, que están en entornos controlados, en lo que tiene que ver con las granjas de pollo, que al final de cuentas lo necesitan como insumo porque el pollo necesita ciertas condiciones de calor. En la industria de la carne de puerco también está muy presente, también se necesita como base precisamente de lo que son los pies de cría. Y entonces te empieza a generar un problema en donde en general tú ves, bueno, es que el gas subió, pues, un tema aparte que es muy sensible es el tema de la tortilla. También justo. Que lo tiene metidísimo el tema del gas. Hay tres insumos para la tortilla, ¿no? Uno es la harina, el tercero es el agua, y el gas. Segundo es el gas. Sí, es el principal. Cuentas, ¿no? Y entonces vimos que por ahí levantaba la voz algún medio, es que subió la tortilla. Bueno, por ahí otro medio decía, no, es que subió la inflación. No. Llega sonorense y dice, no, es que el problema es que subió el gas. Muy cierto. Y mientras no se frene el incremento de los precios del gas, no se va a frenar. Entonces se lo hice ver de esta manera al presidente, y luego en abril todavía le traje una situación adicional, que esa también es muy grave. El asunto de que se roban un enorme volumen de gas LP de los ductos de Pemex, el equivalente a lo que consume todo el país en un mes, se lo roban al año, pues. Entonces estamos hablando de un robo que equivale a más o menos el 8% de todo el gas que tiene Pemex, con un valor de 30,000 millones de pesos, ¿no? Y más grave todavía, le decía yo al presidente, ese gas que se roban, en algún lugar lo tienen que vender. Y lo están vendiendo en las calles de la Ciudad de México, pues. O sea, sí hay comercio informal del gas. Hay una mafia totalmente del tema del gas, que incluso controlan zonas enteras de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en Polanco, que es donde estamos, hay una mafia que controla la distribución y del gas ilegal. Ajá, del gas ilegal. Pero esto además le mete ruido al mercado del gas legal, porque hay competencia desleal. Hay competencia desleal, pero también hay todas las prácticas
prácticas en las que incurren las mafias, ¿no? Hay cobro de piso, hay cobro de espacio, hay lugares a los que no te permiten entrar, porque alguien tiene el control de ese mercado. Entonces es una situación muy grave. Pero quiero pensar que es sofisticado ese crimen organizado, o sea, llega el camioncito normal. Ajá. O sea, son las empresas normales, pero... Es que tú no sabes a quién le compras el gas, pues al final de cuentas, ¿no? Qué interesante, mira, tú puedes hablarle a una compañía, pero en un momento dado te mandan a otra pipa, pues, ¿no? Y a ti te vale, o sea, tú mientras te surten el gas ya estás del otro lado. Sí, y es un problema todavía mayor, porque mira, tú cuando surtes gas, la señora cuando surte gas, le abre las puertas de su casa al gasero, pues. Sí, era lo que comentaba. Entonces, es un asunto en donde además de estar incurriendo, pues, en estas prácticas, metes gente del crimen organizado a tu casa, en tu cocina. Exactamente, hasta la cocina. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Pues lo que sea, ¿no? Desde literal. que te peguen una buena estalqueada, como dicen los chavos, de qué tienes en tu casa, hasta que incurran pues en algún delito, ¿verdad? Que puede ser grave, como una violación, un robo, un secuestro, lo que sea, ¿no? Entonces es muy peligroso. Entonces ya le puse este elemento adicional al presidente. Y ya la última vez que lo toqué el tema, pues el presidente me dijo, no lo dijo así, pero dijo, oye, pues se calienta, ¿no? Digamos que esto fue en el mes de mayo, ¿no? Es decir, porque tienes razón, me dijo el presidente, no hemos podido cumplir la promesa de que no haya aumentos en los precios. Que fue que como, o sea, que te dijo, sí, es que vemos que sube y que vamos a hacer cruzarnos de brazos. Exactamente, y no estamos pintados, me dijo. Entonces, fue ahora en junio que se anunció la medida, hace exactamente un mes que se anunció la medida, y el presidente, bueno, ya dijo, ¿no? Que se va a crear Gas Bienestar, que se va a establecer, bueno, una estrategia para que además se ponga un tope de precio máximo, que es el tema que está en la polémica ahorita, porque la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nale, le pidió a la Comisión Reguladora de Energía que en un plazo no mayor a 3 días, esto ocurrió el viernes pasado, fijara pues una política de precios máximos. La Comisión Reguladora de Energía pues está obligada, tengo entendido que sesionaba el jueves pasado el consejo de esa comisión, y estaba obligada al ordenamiento de la autoridad superior, que es la Secretaría de Energía. El asunto es que salió inmediatamente la Comisión Federal de Competencia Económica, la famosa COFECE, a decir que esa petición que hace el gobierno federal es ilegal, a pesar de que, bueno, yo tengo entendido que la COFECE está obligada a defender a los consumidores de los abusos. En teoría, de los monopolios. De los abusos de los monopolios y los Y aparte es carísima esa COFECE, exactamente. O sea, los contribuyentes. Nos cuesta más de 1.200 millones de pesos al año, ¿no? Pero el asunto es que sale la COFECE a decir, es ilegal y no se puede hacer porque, bueno, entonces tú dices, fuera máscaras, otra vez nos logra el presidente, porque entonces la COFECE nos muestra que lejos de tener interés en la defensa del consumidor, que somos tú, yo, la gente que nos está viendo, lo que está haciendo es defender los intereses de las empresas, de quienes ejercen precisamente esta práctica que es ilegal del oligopolio. ¿Y qué hace? Bueno, el presidente, la última vez que hablamos del tema, que fue hace 2 semanas, me dijo, es que ni la COFECE ni la Comisión Reguladora de Energía sirven para nada, así literal. Y bueno, creo que en los hechos se está demostrando, ¿no? Y esto ha hecho que muchas personas se quejen de este tema, ¿no? Los famosos fifís que defienden la COFECE. Yo he escuchado muchos comentarios que no, ¿cómo va a ser que no funciona? Pero pues está claro el ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Exactamente, sí, es un ejemplo clásico y mira, es una muestra de un tema que precisamente se puede llevar desde la tribuna que ocupamos como periodistas, que se puede impulsar, que se le puede presentar con argumentos al presidente, con la claridad del caso, y el presidente pues es una persona muy sensible, que está al pendiente de las situaciones y los problemas de los ciudadanos. Decía un argumento de lo que tiene que ver con Gas Bienestar, algo muy interesante. Mira, tú ponte en el papel de una persona que gana el salario mínimo, ¿no? Que son los máximos, que son los muchos. 132 pesos diarios. Estamos hablando de una cosa así como 4,300 pesos al mes. Esa persona que gana el salario mínimo
está obligada a comprar gas, ¿no? Para su casa, para preparar los alimentos. Para esta persona, comprar un cilindro de 20 kilos, le representa una cosa así como 470 pesos. Y es un costo fijo que lo tiene que hacer sí o sí, Y le representa a esta persona la compra del cilindro más del 10% de sus ingresos totales, ¿no? Entonces es mucho dinero y en función de esto es que el gobierno dice, bueno, necesitamos fijar los precios tope, pero además vamos a lanzar nuestra propia empresa, Gas Bienestar, que va a ofrecer el gas a precios más competitivos. ¿Cuáles son los precios más competitivos? Eso todavía no se sabe, ¿no? No se ha emitido pues todavía ningún lineamiento, pero tengo entendido que, mira, Diego, es muy grave, pues las empresas ahorita obtienen utilidades que van del 65 y hasta el 90%, ¿no? Madre, es un montón de dinero, de gas que te venden. Y el asunto es que tienen un costo por distribución también que es alrededor del 10%, ¿no? 10, 12% lo que cuesta la logística, ¿no? Además, obviamente, pues la molécula de gas tiene un costo específico, ¿no? En el mercado. Y entonces en ese balance es donde tú te das cuenta de que hay empresas que están obteniendo un lucro, pues que es obsceno, ¿no? Que está por encima del 65% por cada litro o por cada kilo, y es donde dices, no puede ser. Entonces, entiendo que el presidente López Obrador está marcando el tema de, ok, vamos a vender el gas en esta estructura, ¿no? El costo que tiene Pemex, por extraerlo y por tener el combustible, el costo de la logística, y un margen de utilidad que nos va a permitir comprar las camionetas, etcétera, los cilindros, tener las instalaciones adecuadas, que ya las tiene Pemex además, y los centros de distribución, de tal manera que la utilidad, en lugar de ser del 65%, pueda rondar entre el 18 y el 20%. ¿Y esto qué implica? Bueno, que los precios del gas, en lugar de costar el tanque de 20 kilos, los 470 pesos de los que te hablo, pudiera bajar muy bien a niveles de 300 pesos, ¿no? Entonces, ya esto te genera un ahorro importante, ¿no? De 172 pesos por cada kilo. Entonces, es algo que trae muy preocupadas a las empresas, porque pues obviamente se les va a acabar el negocio, no se les va a acabar el business, y eso los trae muy indignados, ¿no? El negocio se les va a acabar seguramente, como en su momento a los expresidentes, con todo el tema del juicio que se llevó a cabo el domingo pasado. Es interesante cómo va a ponerse todo esto. Mi estimado Demián, tu participación precisamente en la columna pasada del miércoles que escribiste para todos los medios del Grupo Cantón, hablaba de este juicio expresidentes. A ver, a manera muy rápida para que el público esté al tanto. Este juicio a los expresidentes, mucha gente lo ha polemizado, que es muy caro, cuánta cosa, miles de variantes, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante destacar también que fue la Suprema Corte de Justicia la que estableció la pregunta exactamente que va a salir en la boleta, ¿no? La nebulosa pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que se establezcan criterios de responsabilidad de los actores políticos del pasado? ¿Qué es eso, pues, no? Entonces, ya el presidente López Obrador incluso en su momento lo puso en un nivel muy básico, ¿no? Aquí la cosa es muy sencilla, ¿van a querer o no van a querer? Sí, así literal. Así lo dijo. Y mira, he visto todo tipo de polémicas, ¿no? Desde el costo, que es de 500 millones de pesos, la consulta, hasta otros asuntos que incluso rayan en lo absurdo. Creo, Diego, que en efecto, ¿no? La aplicación de la ley no debe estar sujeta a una consulta o a la voluntad de los ciudadanos. La ley es la ley, se tiene que aplicar. Nada más que aquí hay un tema que me parece importante puntualizar. Número uno, la consulta estaba prevista, y así está la ley de participación ciudadana, estaba prevista para ser hecha precisamente junto con las elecciones. Para que no costara para tanto. Que no tuviera un costo adicional, es decir, lo que hubiera costado era simplemente pues, imprimir la boleta. Y al final de cuentas, bueno, quienes están en la oposición no quisieron. Prefiero al PAN y al PRI, hicieron el gran escándalo, y no quisieron. Bueno, hoy en día, pues la crítica que hacen es que se debió haber hecho en las elecciones, porque ahora está saliendo muy oneroso. Bueno, número uno, ¿no? Número dos, el tema del ejercicio de la opinión ciudadana es muy importante. Es un tema que tú estás muy joven para recordarlo, Diego, pero seguramente muchos en el auditorio se acordarán que México
era un país que no tenía instancias democráticas, y no hace mucho, estamos hablando de que esta discusión de democratizar los espacios, establecer una ley de participación ciudadana, establecer figuras como el plebiscito, la consulta, era un debate muy jugoso, muy interesante, que se daba por allá en 1996. Okay. Tú estabas... 2 años tenía. Años, ¿no? Y había hasta un grupo, okay. Un grupo de discusión, donde los intelectuales de aquel entonces, que siguen siendo los mismos de hoy, se reunían precisamente en lo que se llamaba el Grupo Polanco, ¿no? Okay. Ahí participaban personajes como José Woldenberg, Elena Poniatowska, Enrique Krause, por ahí Sergio Sarmiento, okay. Ricardo Pascoe. Me queda claro que todos te suenan, pues porque ahora son casualmente los abajo firmantes de cada cosa, ¿no? Que va en contra de esto. Entonces, todos ellos, afortunadamente en su momento, tuvieron la claridad mental de pedir, exigir al gobierno como think tank, pues la necesidad de que se abrieran instancias a la participación ciudadana. A partir de ahí se promovieron reformas a lo que era la ley electoral, y se permitió que fuera posible, por ejemplo, la primera transición a la democracia, con la llegada del PAN. Después de ahí, bueno, han seguido habiendo discusiones sobre la ley electoral y de participación ciudadana, y al final de cuentas se llegó a la instancia de tener esta posibilidad de hacer las consultas. Ahora, lo que me parece paradójico es que aparezcan personajes como Enrique Krause, que forman parte de ese think tank, diciendo que ahora nos enfrentamos a la dictadura de los plebiscitos, ¿no? Y cosas así que son un poco o un mucho desconcertantes, porque creo que lo que les gana a ellos es la rabia, la hipocresía, y el ver afectados sus intereses, válgame, pues ya no de grupos, sino los particulares, ¿no? Es decir, porque el gobierno de López Obrador ha decidido prescindir de sus servicios, y búsquenle, háganle como quieran, ¿no? Entonces... tienen que buscar la papa, queda claro. Sí, así es. Y entonces, bueno, están en contra de todo, ha dicho el presidente, ¿no? Es que cuando pierden el sentido, nuestros adversarios dicen, en lugar de volver en sí, vuelven en no, pues, ¿no? Y es un asunto muy curioso, ¿no? Porque tenemos a toda una crema de la intelectualidad, y yo lo pongo siempre eso entre comillas, ¿no? Porque el hecho de que sus firmas aparezcan en medios muy rimbombantes, o que tengan ese oropel, con el que siempre no los hace tampoco más listos, o sea, así como decía al principio, el hecho de que sean medios de la Ciudad de México no los hace mejores, al final de cuentas, yo sigo pensando que es un tema de código postal, es decir, dónde estás ubicado, nada más. Y al final creo que es exactamente lo mismo. Quienes tenemos la dicha, la ventaja de ser también articulistas, de tener la posibilidad de expresar nuestra opinión en distintos medios, creo que hemos encontrado también el canal para que estas discusiones abiertas de las ideas pues se pongan en territorio, se pongan para toda la gente. Exactamente. Y bueno, ya hablé de la raíz histórica de esto, ya hablé del tema de los costos. Ahora voy a hablar de por qué yo voté por el sí. Y es que, mira, más allá de todas las situaciones, yo tengo 31 años, Diego, ejerciendo el periodismo, tengo 48 años de edad. Entonces a mí me tocó ser parte de las generaciones de la crisis, ¿no? Es decir, yo desde que me acuerdo... ¿Toda la vida hemos estado en crisis? Exacto, toda la vida hemos estado en crisis. Pues, a mí no me tocó, lamentablemente, vivir... el milagro mexicano. Tener la suficiente conciencia, porque todavía me tocó la colita, ¿no? En los primeros años de mi vida, pero no me tocó vivir el desarrollo estabilizador ni el milagro mexicano, ¿no? A mí me tocó... ¿Con qué presidente naciste? Con Luis Echeverría. Cuando yo nací, gobernaba Luis Echeverría, luego llegó José López Portillo, Miguel de la Madrid, y bueno, yo recuerdo vívidamente a José López Portillo también, ¿no? Era en mi casa, vivía en un hogar muy politizado, ¿no? Entonces desayunabas PRI.
Fíjate que no, mi papá era un líder de la izquierda. Ok, mira qué padre. Entonces, el asunto es que en la casa se desayunaba, se comía y se cenaba política. Pues nada más que era, en mi casa pues era la izquierda, la lucha del proletariado, las luchas de los campesinos, de lo que se discutía todos los días. Entonces, y pasaba por mi casa un sinnúmero de personajes ligados a la izquierda, incluso algunos de los que ya mencioné, de los intelectuales, y es muy interesante porque recuerdo vívidamente el gobierno de López Portillo, sobre todo pues esto que todo el mundo conoce, ¿no? Esto de voy a defender el peso como perro. ¿Qué tal fue levantarte cuando nacionalizaron los bancos, ¿Sí fue muy polémico eso? Sí que lo fue, pero fue una medida que creo que era importante en su momento y era una medida sensata además. Porque en aquel tiempo pues el sistema financiero no era como lo conoces hoy, ¿verdad? Es decir, no estaba todo automatizado y el temor que había en aquel momento era que después de la devaluación que se dio en 1982, los bancos sacaran los capitales del país, ¿no? Y entonces la medida que era control de cambios, está interesante. Control de cambios y estatización de la banca, era precisamente con ese objetivo. Al final de cuentas no funcionó, ¿verdad? Porque la crisis, la macrodevaluación del peso, que por muchos años había estado en 12.50, pues se dejó venir. Y después, como sabemos, bueno, llega un gobierno como el de Miguel de la Madrid, que nadie se esperaba. Nadie se esperaba que esa fuera la decisión de José López Portillo, porque en aquel tiempo el dedazo era una realidad. Y llega Miguel de la Madrid y es quien de alguna manera le da la puntilla, traiciona a lo que fue precisamente el desarrollo estabilizador. López Portillo, Luis Echeverría fueron dos expresidentes que tenían una vena política todavía muy ligada, muy inclinada hacia la izquierda social. Se les consideraba unos populistas en su tiempo, hicieron reparto agrario, hicieron cosas a favor de las clases trabajadoras y campesinas. Ya con Miguel de la Madrid, con este neoliberalismo cambia. Sí, y fíjate que era muy curioso Miguel de la Madrid y su discurso, yo me acuerdo de él, porque su frase de campaña era ir por una renovación moral. Y su diagnóstico era que el principal problema de México era la corrupción, ¿no? Entonces no sé si te suena pues, de hecho el presidente López Obrador tuvo una participación importante en el PRI de aquellos tiempos, ¿no? Con Miguel de la Madrid. Sin embargo, López Obrador tuvo la sensatez y la capacidad intelectual de entender que Miguel de la Madrid estaba actuando en contra de todo lo que él creía. Era un joven, de ahí se sale el presidente. Era un joven López Obrador, y se sale junto con el Frente Democrático Nacional que integró Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Eberto Castillo, a las alturas de 1986. 87, con el ánimo de lanzar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces en su momento Cuauhtémoc Cárdenas es candidato del PSUM, ¿no? El partido de Eberto Castillo. Eberto Castillo era el candidato a la presidencia del PSUM, nada más que él le cede la candidatura a Cuauhtémoc Cárdenas, y a partir de ahí pues creo que se escribe la historia de la política de la izquierda, de la izquierda en México, que es una izquierda que no necesariamente es tan de izquierda, pues es una izquierda muy ligada a lo que era el viejo PRI, a lo que era el PRI de la revolución institucionalizada, pero que conservaba ideales de la izquierda. Y entonces es interesante esto, porque de ahí se da una bifurcación de lo que fueron estos gobiernos neoliberales. Miguel de la Madrid lamentablemente ya falleció, pero creo que él debería ser juzgado como el mayor y principal traidor a lo que fue la tercera transformación. ¿Por qué? Porque él es el que pervirtió los conceptos, los criterios de lo que era la estructura del Partido Revolucionario Institucional, que era un partido internacionalista con una serie de estatutos que lo ligaban mucho a las organizaciones de izquierda. Que si bien era un partido que decía una cosa y hacía otra, al final de cuentas no tenía una vena social equivocada, ¿no? Sí, pues estaba con las bases, ¿no? Exactamente. Y Miguel de la Madrid es quien lo pervierte
quien empieza con todo este asunto de la de privatización, aunque él no da los pasos mayores en ese sentido, pero sí reforma una serie de leyes. Empieza como que a sembrar el terreno para todo este tema. Le prepara el terreno a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y entonces a partir de él tenemos una cadena de expresidentes neoliberales. Afortunadamente sí están vivos, es decir, que se les puede juzgar, que son Carlos Salinas, que bueno, a él le debemos el desmantelamiento de todo el aparato de lo que fue en su momento el Estado mexicano, que tenía, hay muchos estigmas, ¿no? Al respecto, porque se decía que era ineficaz, que era improductivo, que la burocracia, que un montón de cosas, pero al final de cuentas las empresas estatales funcionaban y operaban, ¿no? ¿Sí? ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. No son ineficientes, no. Porque voy a ser muy claro para la audiencia. A mí me enseñan en la escuela, voy a omitir datos y temas para evitar que me reprueben, pero me enseñan que las empresas del Estado no son productivas, o sea que las empresas del Estado, por naturaleza propia, tienden a no ser eficaces en el mercado. Pero mi pregunta es, ¿sí? O sea, tú que tienes el contexto histórico y lo viviste, ¿sí eran productivas? Mira, Diego, es que creo que hay un criterio aquí que es importante definir. El objetivo de la empresa en el sector privado, pues, es obtener dinero, para pronto. ¿No? Así es. El objetivo de la empresa paraestatal tiene otra vena. Sí, pues es decir, servir, crear condiciones que propicien el bienestar de la gente, porque al final del día son empresas propiedad de los ciudadanos. Entonces el objetivo de una empresa paraestatal es normar sobre el mercado, es establecer condiciones de mejores precios, y entonces evidentemente si ese fuera el objetivo, naturalmente que no son eficientes para generar ganancias, pero esa no es la lógica pues de una empresa paraestatal. Entonces sin embargo las empresas paraestatales en su momento obtenían utilidades importantes también a partir de la operación. Se trataba del patrimonio de todos los mexicanos pues, y es donde llega Carlos Salinas y establece lo que yo califico como una especie de venta de garage, en donde dice, bueno, vamos a vender todo lo que sea del Estado, todo lo que se pueda, pero toman decisiones tan absurdas como la siguiente, pues, tú vendes una paraestatal como era Teléfonos de México, ¿no? Que al final de cuentas probó ser uno de los activos más importantes, ¿no? Porque Carlos Slim pues hizo su fortuna a partir de esta empresa que era la Telefónica, pero a partir también de la convergencia tecnológica, porque en ese momento ya aparecían los primeros celulares, ¿no? Y él estableció una empresa que era la hermanita pobre de Teléfonos de México, que se llamaba Radiomóvil Dipsa, ¿no? Que hoy la conoces como Telcel, pues, sí. Y al final de cuentas este control, monopolio que sí lo tuvo Carlos Slim en su momento, pues le permite a él establecer una enorme fortuna que lo mantiene a la fecha como el hombre más rico del país. Ahora, ¿qué otra decisión absurda se toma? No sabía que Radiomóvil Dipsa era empresa del Estado en su momento. No, de hecho la crea Carlos Slim porque cuando estatizan Telmex, la telefonía celular era muy incipiente, ¿no? Es decir, muy poco. Había unos celulares. Sí, pinche ladrillote que te daba radiación cuando no tenías al lado. ¿No? Entonces, pero otra decisión absurda, por ejemplo, está en la venta a precio de locura, además, de la mina de Cananea, ¿no? Tema que sigue siendo. ¿De quién es la mina de Cananea? ¿De Bayeres? No, nunca. La mina de Cananea era mexicana del cobre, y entonces era una empresa estatal, era una paraestatal. Un buen día el gobierno de Carlos Salinas, en 1993, decide declararla en quiebra. A la mayor mina de cobre del mundo, pues, dices, ¿cómo, pues? La declaramos en quiebra y la vendemos al mejor postor. Y verdaderamente no era, no estaba en quiebra, no era útil, no era útil para el Estado. Tu ve Cananea al día de hoy, pues, y es origen y destino de una de las riquezas más obscenas que existen en el país. Me refiero a la riqueza de la familia Larrea, ¿no? Germán Larrea, su mamá. Entre ellos dos tienen activos que están valuados en 36 mil millones de dólares, pues son la segunda fortuna más grande del país.
está muy cerca de Carlos Slim, incluso es posible que este año lo desbanquen, ¿no? Porque además estamos hablando de que los precios del cobre están subiendo de manera desmesurada. Entonces es un asunto en donde tú dices, ¿cómo crees pues que malbarataste literalmente, ¿no? Aunque es una mina de cobre, aunque de ella se extrae también oro, plata, zinc, molibdeno, entre otros valores, ¿cómo es posible que la hayas malbaratado y se la hayas entregado al mejor postor por una cantidad irrisoria? En su momento, lo que eran los activos de Grupo México se vendieron por $2,550 millones. Y el asunto es que esas cantidades, hoy Grupo México las saca, perdón por la expresión, pero cagado de la risa en un trimestre, pues, ¿no? Queda claro, sí. En este trimestre que pasó acaban de reportar su flujo operativo y resulta que obtuvieron $3,600 millones de flujo operativo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible pues que hayas malbaratado una empresa del Estado importante del Estado mexicano con ese objetivo? Entonces, a lo que voy, y creo que ya estamos sobre tiempo. Me están haciendo señas. ¿Verdad? De que ya se está cortando el programa, pero... el asunto es que, mira, Carlos Salinas hizo eso. Ernesto Zedillo, que llegó al poder diciéndonos que él sí sabía cómo hacer, ¿sí? Él era el chico de dieces del ITAM, de hecho. No, estoy en el Poli. En el Poli, es cierto, y después estudió una carrera en Massachusetts. No, en Oxford. Bueno, lo primero que hace 20 días después de tomar posesión es llevarnos a la quiebra, pues, el famoso... Pero también porque comentaban que estaba pendido de alfileres la economía, porque Pedro Aspe había dejado lo había dejado como débil, ¿no? Carlos Salinas nos había convencido que estábamos a un paso de llegar al primer mundo. ¿Y no? Y no era cierto, ¿no? O sea, no puedes decir que estábamos a un paso de llegar al primer mundo y después decir que la economía estaba prendida con... O sea, ¿tú sí concibes que Carlos Salinas favoreció, sin consecuencia, 100% de sus amigos en su gobierno? Sí. Y después también el gobierno de Ernesto Zedillo lo hizo. Y te voy a decir cómo. En su momento, el secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo era Jaime Serra Puche. Fue su primero, le duró un mes nada más, ¿no? Pero Jaime Serra Puche, al ver los avisos de tormenta, ¿qué crees que hizo? En lugar de proteger la economía, les empezó a hablar a todos sus amigos de los tesobonos, ¿no? Que tenían activos en la bolsa, los que tenían tesobonos, los que tenían distintos CETES, etcétera, distintos instrumentos, y les dijo, viene una macro devaluación, saquen su dinero. O sea, ¿cómo crees? Es un traidor al país, ese canijo. Mira, ¿no? qué interesante. Deberían de darle garrote vil en el Zócalo, en la Plaza de Santo Domingo. Sí, yo supe precisamente de eso, de que le marcó a sus amigos diciéndole, oye, es que ¿sabes qué? Va a ocurrir esto, saca tu dinero porque nos va a cargar la fregada. Exactamente. Y eso fue lo que motivó a que la crisis se agravara más todavía, ¿no? Y luego Ernesto Zedillo, ¿qué hace? Pues crea el FOBAPROA, ¿no? A raíz de esta belleza de lo que ocurrió, y rescata los negocios, pues, de los grandes empresarios del país, ¿no? Entre ellos la familia Bayeres, la familia Burs, la familia Larrea. Yo te preguntaría, esa recuperación de las empresas, ¿no lo podríamos poner en paralelo a lo que ocurrió con Chevrolet y el gobierno de Estados Unidos? Que el gobierno de Estados Unidos pagó el rescate de Chevrolet en la crisis del 2009, si no me equivoco. Sí, pero es que acuérdate que hay un detalle, ¿no? General Motors, que no es Chevrolet, es una de las empresas icónicas en los Estados Unidos. Después hizo lo mismo con Ford Motor Company, ¿no? ¿Por qué? Porque para Estados Unidos el sector automotriz es fundamental. Sí, es un pilar de su economía. El diseño y el desarrollo de su economía, ¿no? Entonces, Estados Unidos tendrá sus razones de cómo lo hicieron, pero en México tenemos una deuda relacionada con el FOBAPROA que no la vamos a terminar de pagar hasta por allá en el 2050, pues. Entonces, si es que se termina de pagar, ese es un asunto muy grave. Luego llega Vicente Fox, que bueno, hay muchas situaciones relacionadas al gobierno de Vicente Fox, pero creo que el hecho más grave es que Vicente Fox haya llegado en el 2000 diciéndonos que era la hora del cambio, y que 6 años después haya sido un traidor a la democracia y se haya atrevido a ser copartícipe del fraude que se le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador. De Felipe Calderón, pues, ¿para qué te digo? Decía que tenía las manos limpias en su campaña, pero resulta que terminó con las manos llenas de sangre, ¿no? Y hasta la fecha seguimos padeciendo las consecuencias de este juego en el que él fingía o pretendía estar combatiendo al crimen
crimen organizado, cuando en realidad estaba trabajando para una de las bandas, ¿no? Él y sus personeros en el área de seguridad. El presidente López Obrador es muy claro cuando dice lo siguiente: no ocurre nada en este país sin que se entere el presidente. Sí, eso es un hecho. Exactamente, entonces era una permisividad, si no es que además una complicidad de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Pues qué te digo, ¿no? Peña Nieto, para mi gusto, es la demostración más clara de la decadencia del sistema político mexicano. Era ofensivo. Así es, de lo que fue el PRI, de lo que fue el panismo, lo que eran juntos, que al final de cuentas pues hicieron de ese sexenio que hace muy poco acabó, pues una fiesta de la corrupción y de la impunidad, ¿no? Entonces sí, la verdad es que muy lamentable. Se aplaudía la corrupción, yo lo recuerdo. Estuve viendo hace poco una serie que, si no la has visto, te la recomiendo, que se llama Calígula. No, Espartaco. Ok, está buena. Sí. Para que todas y todos los que nos ven la vean. Pero te muestran algunas cosas que era precisamente la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Ok. Y te muestran las fiestas, las orgías, la cuestión de cómo se llevaban a cabo pues todas estas excesos, que a ojos de la sociedad occidental de estos tiempos son escandalosos, pero que para los romanos era muy normal. Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Para los peristas era muy normal robar. Es más, si no lo hacías, pues hasta de pendejo te calificaban. Literal, eres tonto, la chingada, roba, agarra, todo. Exactamente, entonces creo que existe la materia para juzgar a los expresidentes y a sus cómplices, ¿sí? Okay. Al sistema que nos llevó a la bancarrota, que nos llevó a la guerra interna con este asunto del narcotráfico, que nos llevó a perder muchos activos del país por culpa de la corrupción. Pero mira, creo que lo más interesante es que aquí estamos, ¿no? Y tú ves a México como lo que es, ¿no? El cuerno de la abundancia. El país tiene salidas, tiene la manera, somos una economía emergente, somos, hay algunos que dicen la número 15, hay otros que dicen que somos la número 11. Por ahí pero somos de los primeros países. Exactamente, y tenemos con qué salir adelante, pero ¿sabes qué creo que es bien importante, Diego y amigos? Es que para poder ver hacia el futuro, tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado. Es bien importante, y es bien importante hacer el revisionismo histórico, porque existe una frase que tiene que ver con el materialismo histórico. Dice que aquellos pueblos que no aprenden y no comprenden su historia están condenados a repetirla. Y yo no quiero que regrese a la vuelta de unos años el régimen de la corrupción. No quiero que regrese es deleznable, el asunto de las ventas de garage, como las que se hicieron. No quiero que regrese la espiral de violencia con complicidad del Estado en la que nos han instalado, y no quiero que se repitan todas estas taras que parecen ser cíclicas, ¿no? Yo te decía, yo soy de la generación de las crisis, y yo desde que me acuerdo estamos en crisis, lamentablemente. Ahorita parece que estamos sacando la cabeza, ¿no? El salario mínimo ya es decente en cuanto a cosas. Exactamente, el mercado interno, los programas de bienestar, el salario mínimo, lo que tiene que ver también con el crecimiento. Este año vamos a crecer, ya hay un consenso, parece que vamos hacia el 7% de crecimiento, ¿no? Lo cual es bien importante. Dirán, dadas las circunstancias, que no está bien, pero el presidente comprometió que íbamos a crecer al 7%, ¿no? En algún momento de su sexenio. Bueno, estamos a punto de llegar al 7%. Exactamente. Obvio, después de una caída fuerte, pero ¿quién estaba preparado para esa caída? Sí, no, y fue mundial, o sea, sí fue un temblor bastante... Creo que lo más importante será que después de este 2021, donde vamos a dar ese brinco, México tenga las condiciones para seguir adelante, ¿no? En esos niveles, es decir, que no sea golondrina de un solo lugar, ¿no? Sino que la cosa pues sea permanente, y que de aquí en adelante México tenga la capacidad de tener tasas de crecimiento sostenidos para que nos convertamos y logremos llegar a esa posición que tanto hemos anhelado de ser la economía emergente que nos permita, quizás no llegar al primer mundo, porque pero sí, es muy complejo, pero sí ya estar en miras, tener condiciones precisamente para que a partir de una sociedad más justa y de una economía más equilibrada, más mexicanos tengan oportunidad de salir adelante, ¿no? Es la idea, mi estimado Demián, pero bueno, lamentablemente, como bien dices, ya nos están presionando aquí para acabar en tiempo este programa. Mi papá decía que el tiempo es un verdugo implacable. Oye, que es pregunta, es frase Cantón literal, eso que acabas de comentar. Nada más a manera de concluir el programa, ya tú conoces la temática de la pregunta Cantón. En esta ocasión me gustaría cuestionarte, y al público también, y a manera también de yo comentarlo,
¿cuál de esos expresidentes que se juzgó en la consulta consideras tú es el peor de todos? ¿Es el que de verdad tendría que ser incinerado en una hoguera en el Zócalo capitalino por todos los delitos que cometió? No soy partidario de la hoguera, ni de los a lo mejor hoguera mediática. Ni de los tormentos de la Inquisición, pero yo sí sugeriría que lo empalen. Ok. Un empalamiento público. Ahí Literal, Así es. No, y creo que, mira, yo ya dije que Miguel de la Madrid me genera, pero pues él ya falleció. Ajá. ¿No? ¿Quién sería de estos de que se van a juzgar el que tú crees? Yo considero que sería Peña Nieto. Por esto que comentabas, y sí calienta, como dice el presidente, este mensaje hacia los jóvenes de obligarlos o de invitarlos a robar, a premiar la corrupción. Yo creo que ese es el delito más grave que puedes hacer. Roben desde el influenciar a la mente de las y los jóvenes, el minarles y el hacerles creer que eso está bien, ¿no? Yo por esa parte me iría, no sé tú. Yo creo que sin duda tengo que decir que Carlos Salinas, porque él es después de su padrino de Miguel de la Madrid, él es quien al final de cuentas le dio inicio a esta fuerte decadencia de 30 años que hemos debido padecer como país y que marcó generacionalmente a mi generación, que nosotros pues cuando él llegó al poder yo tenía 15 años, ¿no? Pero que lo viviste. Lo viví, pero que marcó también a una generación como la tuya, que tú cuando él salió todavía ni nacías, pues. No, sí, cuando salió nacía. Ok, tú nacías, pero a ti te tocó padecer las secuelas, válgame, pues, de todas esas decisiones erróneas que se tomaron. Entonces sí creo que a Carlos Salinas, pues ojalá lo empalaran en el capitalino, y que lo pusieran ahí como muestra de lo que fue, pero nunca debió ser, parafraseando una canción de Led Zeppelin, pues ahí en la Plaza de Santo Domingo para que todo el mundo pasara a verlo. Ahí, como se hacía anteriormente en el Palacio de la Inquisición, lo que hoy es el Museo de la Medicina, si no me equivoco, uno de los museos de medicina. Pero pues bueno, muchas gracias a todas y a todos por estarnos sintonizando. Demián, muchas gracias como siempre por venir aquí a tu casa, Grupo Cantón. No sé si gustas compartirnos tus redes sociales y todo el tema para que la gente te siga. No se pierdan mi columna Sonora Power en el diario Basta, Tabasco Hoy, Quintana Roo Hoy y Campeche Hoy, todos los miércoles. También por supuesto en el portal de todos Basta, los medios. Exactamente. Y recordarles que en el YouTube estamos como Sonora Power y que bueno, estamos orgullosos de ser mexicanos como lo estamos de ser sonorenses. Nos vemos pronto. Pues muchas gracias a todas y a todos por vernos en esta ocasión. Ya me conocen, soy Diego Elías Cedillo, mi Twitter es Diego E. Cedillo, ahí me pueden seguir. Y muchas gracias a todos, no se pueden perder los programas Discusión, lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche. Un saludo a todas y a todos.